Como que no hay micro, mano. Tiene como característica, lo pueden ver ahí, parte de ella está ubicado dentro de lo que es la región del cuero cabelludo y parte de ella en la zona de la piel. Y esta zona que el cuero cabelludo es una zona pues con un folículo piloso, en cambio la zona de la piel es una zona más delgada, pero con una característica importante, la cantidad abundante de células adiposas, lo que hace que esa zona de ahí sea frecuentemente, se producen los forúnculos. Los forúnculos en esa zona, en algunas personas se va a producir en esa zona y sale, inclusive, si nosotros nos reportamos a los seres vivos representados como salvajes, en esa zona que se llama antrax, ahí justamente salen los forúnculos. Pero en las personas humanas hay algunos casos que se presentan en estos forúnculos que son elevaciones de contenido de la célula adiposa. ¿Sí? Es muy frecuente. Entonces, en esta zona del cuello, nosotros podemos decir que tenemos los límites, igual como hemos hecho en la primera clase. La primera clase mencionaba que los límites anteriores, del cuerpo ya propiamente dicho es la síntesis plutoniana, el borde de la mandíbula y hacia atrás la protuberancia segmental externa del límite. Acá atrás está la zona de la nuca. ¿Cuál es la zona del límite de la nuca? Será la protuberancia segmental externa, la línea curva occipital superior hacia la parte superior, hacia abajo la apófisis espinosa. La apófisis espinosa, que es la más prominente de la séptima vértebra cervical. Luego seguimos, llegamos a la zona del acromio y a la articulación acromio-clavicular. Todo es en la zona, digamos, del límite superior e inferior, mientras que el límite a los lados son el borde anterior del músculo trapecio. El límite posterior de la nuca va a ser entonces la protuberancia occipital externa, o llamada ilio, que hemos estudiado, la línea curva occipital superior, en la parte superior, en la parte inferior, la apófisis espinosa prominente, o sea, la séptima. Luego seguimos una línea hasta la zona del acromio, a la articulación acromio-clavicular. Ese es el límite superior e inferior. Y lateralmente, el límite es el borde anterior del músculo trapecio. Ahí estamos entonces considerando a la región de la nuca, que es lo que está acá mostrando este joven, ¿sí? La región de la nuca. Les decía también que esa región tiene la mitad de ella corresponde a la zona del cuero cabelludo, ¿sí? Y la mitad inferior corresponde a la piel, donde hay abundante tejido adiposo. Entonces, recordemos que en ella está justamente en la parte posterior y los músculos que vamos a ver a ella están por detrás de esta columna vertebral que hemos recordado y hemos hecho en la primera clase, y tener en cuenta las relaciones que hay con los elementos de la laringe, sobre todo, por ejemplo, la tercera a nivel de los tiroides, la cuarta y quinta a nivel de cartílago piloides, la sexta a nivel de cartílago picoides, la séptima a nivel de inicio de la tráquea y también inicio del esófago, termina la laringe, ¿sí? Entonces esto es la parte que está posterior y estamos refiriendo a esta apófisis como límite inferior de la nuca, ¿sí? Las estructuras óseas. Y recordemos pues que vamos a estudiar también la vascularización, que he puesto en el título inervación. Recordemos que por esta zona de acá, que es el agujero transverso, va a ascender una de las arterias que son rama de la subclavia, que es la arteria vertebral.
Es característica, hemos dicho, de esta región cervical. Solamente esta presencia de este agujero, solamente lo tienen las vértebras cervicales, vuelvo a repetir, no lo tiene la dorsal ni la lumbar. Es característica también que tiene dos tubérculos, anterior y posterior, y es característica que son bípedos. Y esto ya lo saben, las características de la primera vértebra atlas y de la segunda vértebra axis. ¿Por qué estoy mencionando? Porque los músculos profundos de la nuca van a estar básicamente en estos dos huesos, los profundos, en el cuarto plano. Van a estar específicamente llegando a este tubérculo posterior y a la apófisis espinosa del axis, y algunos a la apófisis transversa de las primera y de la segunda. Por eso estamos recordando. Y otras van a llegar a las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera. Y esta es la apófisis, esta es la vértebra prominente, la séptima vértebra, ¿sí? La sexta es otra. Entonces, decimos que la primera vértebra con la segunda se articula en una articulación atraxo-axial o una articulación en pivote o una articulación llamada trocoide, que es aquella que permite que podamos nosotros girar, como le decía, la cabeza de lado a lado en la negación. Podemos hacer esto, eso permite esta articulación en la cual la cabeza puede girar alrededor de esta primera vértebra del atlas, ¿sí? La articulación anteroaxial. También ya hemos mencionado que pues acá donde está esta línea de color naranja está pues el ligamento transverso, pues que impide que este apófisis ontoides aplaste, literalmente aplaste hacia atrás a la médula en los movimientos bruscos, en accidente, en una sobreextensión también que aplaste. Entonces, ese ligamento es como un elástico fuertemente adherido ahí que impide pues que este elemento óseo lo dañe o lo lesione al tejido ocular que es la médula. Entonces tenemos los planos. Primer plano, la piel. Ya hemos dicho cómo es la piel, la mitad de ella pertenece al cuero cabelludo, un tejido celular muy apretado a esa zona, una aponerosis cervical superficial que está debajo de ella, un ligamento que viene desde la zona del líño hasta la zona de la apófisis espinosa del séptimo par, y luego vienen los planos musculares. Piel, tejido celular subcutáneo, la aponerosis cervical que cubre prácticamente la primera músculo que está externo, que es el músculo trapecio. ¿Sí? Entonces, volvemos a la primera lámina y podemos decir, en la primera lámina, saliendo de estos conceptos generales, decimos que la nuca es aquella porción o de aquella región posterior del cuello que tiene como característica que la mayoría de los músculos que vamos a estudiar, la mayoría, no todos, son extensores de la cabeza. Y que la presencia de estos músculos permite que mantengamos una curvatura cervical, una curvatura cóncava hacia adelante, que es una curvatura propia del ser humano, de la estación bípeda. No lo tiene ningún otro animal superior, solamente el ser humano. O sea, es una curvatura cervical que es cóncava hacia atrás y es convexa hacia adelante. Entonces, ese es lo normal, porque cuando esa curvatura se altera, vienen los problemas a nivel del cuello, a nivel de los músculos que están ahí, las presiones, vienen presiones a nivel de los nervios y vienen inclusive presiones a nivel de los nervios que van a producir inclusive en algunos casos distonía o que le dan como mareo, ¿no? En esa zona tiene que estar bien. Entonces es importante, por eso acá. ¿Cuál es la aplicación clínica? La aplicación clínica para nosotros es la posición adecuada del cuello cuando trabajemos. Cuando hacemos clínica, tenemos que tener una posición adecuada. Por eso le mencionaba a los alumnos, si bien nosotros somos, la mayoría somos profesores de básicas, hay algunos profesores, y entre ellos me incluyo yo, clínica. Esa es la diferencia. Que no solamente me hago la básica, sino que lo aplico en la clínica.
Por eso le decía que anatomía no solamente es lo que yo me puedo aprender del paporrejo, sino lo que yo experimento en la clínica. Y muchos docentes de básica no hacen clínica. Y no es mi intención eso recalcar, pero ustedes sí tienen que hacer clínica. Y por eso tienen que aprender la posición adecuada. ¿Sí? De eso se trata las especialidades médicas. La especialidad médica no se trata de que yo me aprendo de la correcta, sino que ustedes van a trabajar en intervivientes, así el médico, el odontólogo. Y eso, la clínica, la práctica es lo que te da la expertise. Puedes saber mucho, es necesario saberlo mucho, pero durante la expertise es lo que tú te formas como un gran odontólogo o un gran médico. ¿Sí? Eso es aparte para decirlo. Por eso que el médico peruano, el odontólogo peruano, formado en San Marcos, se puede defender en cualquier ambiente. ¿Sí? Entonces, yo nunca he querido bajar el nivel, le bajo un poquito con usted, pero eso no quita de que yo me gusta siempre hacer la parte clínica. Esa es la importancia, la parte clínica, que ustedes tienen que dar. Aquí otra parte clínica, por ejemplo, dentro de la parte protésica, el paciente dentro total, que tiene por muchos años carencia de dientes, viene con dolor en la nuca. Viene con dolor en la nuca. ¿Por qué? Hay que explicar por qué. ¿Sí? Pasamos entonces, eso es lo que quería al inicio, y luego explicarles la parte básica, la parte de contenidos que es necesario saber. Entonces, acá, jóvenes, está claro. Vamos a empezar entonces con los planos musculares. Los planos musculares de la zona del área del músculo. Joven, ¿ustedes? ¿Su apellido? Leiva, ya. Luego te pongo entonces está con un documento, por ejemplo, él tiene un documento a mi correo directamente del deporte diciendo todo. Es lo normal. Por eso lo estoy aceptando que lo pondré asistencia delante de ustedes, porque tengo un documento. Entonces tenemos la piel que hemos visto, esta piel. Luego vamos a ver la zona del tejido celular subcutáneo, la poneglosia cervical, que se inicia en la protuberancia cervical externa, y esa zona es una zona muy fibrosa, como están viendo, y forma lo que se llama el ligamento nucal posterior, que va desde el ilio hasta la séptima vértebra cervical. ¿Ya? Y luego de eso ya tenemos a este músculo, que es el músculo trapecio. Este músculo de acá, el músculo trapecio, que es el que determina hacia adelante la parte del cuello propiamente dicho y acá la nuca. ¿Sí? Este es el músculo trapecio. Vamos a ver entonces el músculo trapecio. Primer plano, el músculo trapecio. Es un músculo que también lo han visto ustedes cuando han hecho tórax, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho tórax normal, el doctor William les debe haber explicado sobre este músculo trapecio, que no solamente jóvenes está en la parte de la región de la nuca, sino está en la parte de tórax. Pero parte de ella, la mitad de ella, porque tiene forma de un rombo, como estamos viendo acá, la mitad de ella pertenece a la nuca, por eso tenemos que explicarla. Entonces decimos que este músculo que se origina en el ilio atraviesa o se inserta, va bajando por la línea media en todas las apófisis espinosas hasta llegar a la dorsal 11, y de ahí sus fibras se dirigen hacia arriba, hacia el medio y hacia adelante. Las fibras que se dirigen hacia arriba, las superiores, se dirigen a la zona de la clavícula, el borde externo de la clavícula. Las fibras que están en la parte media se dirigen al acromio, y las que están abajo, que ascienden, se dirigen a la espina del ómero, de tal manera que forman un rombo. Entonces, la que está en el cuello, ¿qué hace? Desciende y va a dónde? A la clavícula. ¿A qué parte de la clavícula? Al borde externo de la clavícula. Las que están en la parte, digamos, a nivel casi de la apófisis espinosa de la séptima, se van a la acromio, y las que ascienden desde abajo, que están viendo ustedes, se van a la espina del ómero. Ese es el músculo trapecio. Entonces, este músculo tiene un origen aquí y una inserción acá. Entonces, ¿qué sucede cuando su fijación del músculo está en la parte medial?
aproxima los hombros, levanta los hombros, aproxima a la línea media, aproximando. Entonces, mientras cuando se fija en la parte, aquí, en la parte externa, inserción externa, ¿qué hace? Es un músculo que permite que podamos elevarnos, es el músculo llamado músculo trepador. Es el músculo que desarrolla los que hacen alpinismo. Ese músculo trapecio lo desarrolla bastante porque trepa, tipo el hombre araña que trepa eso, ¿ya? ¿Está claro? ¿Quién lo inerva? Un nervio, un músculo, un nervio motor, que es el nervio espinal, onceavo par, ¿sí? Al trapecio y al esternocleidomastoideo lo inerva el nervio onceavo par craneal. ¿Está claro, jóvenes? Es el primero. Pero ¿por qué lo estudiamos? Porque parte de él está en la nuca, primer plano. Segundo plano, tenemos los músculos llamados el pleno de la cabeza, el pleno del cuello, el romboide menor, el serrato menor posterior. El espleno, que es este de acá, que parece como si fuera una venda, parece una venda, porque se origina desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a las 5 primeros dorsales, luego asciende hacia la parte superior para insertarse en la línea curva occipital superior y en la apófisis mastoides. Eso es el esplenio de la cabeza. Mientras que el esplenio del cuello baja y se inserta en las apófisis transversas de C1 y C2. O sea que tenemos dos esplenios, uno más grande que es el esplenio de la cabeza y otro el esplenio del cuello, ¿sí? Pero si nosotros uniríamos acá con el otro lado, porque acá ha sido levantado, entonces formamos un triángulo, y ese triángulo se llama el triángulo de los esplenios. O sea que el esplenio mayor con el otro esplenio forma ¿qué triángulo? El triángulo de los esplenios. ¿Está bien, jóvenes? Ya sabemos la inserción. Y el otro es el músculo angular del omóplato. Ese músculo que lo hemos visto también cuando han hecho miembro superior. Vamos a ver acá, está acá. Acá está. Este es el músculo angular del omóplato. Este músculo, ¿de dónde va? Se va desde el ángulo justo de la escápula, se va a las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales. Pero hemos visto que las apófisis transversas tienen dos tubérculos. Este se va al tubérculo posterior de las apófisis transversas de las primeras cervicales. No adelante, sino atrás. ¿Sí? El angular del omóplato, o también llamado elevador de la escápula, y su nombre lo dice. ¿Qué hace? Eleva el cáncer. Eleva el cáncer. ¿Sí? Es angular del omóplato, elevador de la escápula. Luego tenemos el romboide menor, que lo han visto también tórax, que es un músculo auxiliar menor de la respiración, que es un músculo que se origina pues aquí en la zona de las últimas cervicales y las dos primeras dorsales, y baja luego a la parte interna de ¿quién? A la parte interna del escápula. Por un pedacito nomás este músculo pertenece a la nuca, mayormente pertenece al tórax. Y luego tenemos el serrato posterior superior, el serrato menor posterior. El serrato menor posterior, vemos en otra lámina, este de acá ha sido cortado el romboide menor, miren, ha sido cortado para que vean el serrato. También es un músculo auxiliar de la respiración, es un músculo que va desde las primeras dorsales, se va a las costillas, este músculo. Se va a las costillas y va a ser su músculo que ayuda a la inspiración, a que la caja torácica se explante. Eso lo han visto en todas. Bueno, se menciona eso porque están en esa zona, ¿sí? Aquí están resumidos los músculos del primer y segundo plano. El músculo trapecio, el músculo esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el angular del omóplato, el que está cortado es el romboide menor y el serrato posterior. Ahora, hemos dicho que este músculo, el trapecio, está inervado por el nervio espinal. Estos músculos de acá van a estar inervados por ramas del plexo cervical, vamos a explicar, menos que el angular. El angular está inervado por ramas del plexo braquial. ¿Sí? Nosotros vamos a explicar en la inervación quienes están inervando a estos músculos. Generalmente son los músculos de las ramas posteriores de los nervios cervicales. Por ejemplo, el esplenio
esplenio mayor al esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello lo van a estar inervando las ramas del segundo y de los tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Entonces tenemos aquí al segundo plano, angular del omóplato, romboide menor, ojo, y el tercer y el serrato menor posterior. Estos son los músculos del segundo plano, que están escritos: esplenio de la cabeza y del cuello es uno, bueno, son dos, angular del omóplato, romboide menor y serrato menor posterior. Vamos al tercer plano. El tercer plano está dentro de esto lo que hemos llamado el triángulo de los esplenios. Dentro del triángulo de los esplenios están los complejos mayor y menor y el músculo también transverso. Vamos a ver ahorita. Tercer plano. Complejo mayor, el complejo menor y el músculo transverso del cuerpo. ¿Sí? Entonces el complejo mayor, que es el más grande, se va a iniciar pues en las cuatro últimas cervicales y en las cuatro primeras dorsales, luego asciende hasta la línea curva occipital superior, mientras que el complejo menor, que va de esta zona también, pero llega a la apófisis mastoides. Esta llega a la apófisis mastoides. Aquí entre paréntesis he puesto cómo se le llama en otros textos. El complejo mayor se le llama semiespinoso de la cabeza y el complejo menor se llama longuísimo de la cabeza. Es otro nombre que tienen estos dos complejos. Y luego tenemos el músculo transverso del cuello o longuísimo del cuello, que este músculo sí va desde las apófisis transversas de las primeras dorsales, que son de 2 o 3 dorsales, a las apófisis transversas de las últimas cervicales. O sea, no llega hasta arriba. Hace movimiento ayuda al movimiento de lateralidad, transverso del cuello. ¿Sí? Este es en el tercer plano. Entonces, primer plano, trapecio. Segundo plano, este músculo que se llama ¿cómo? Acabo de explicar. Esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, angular del omóplato, romboide menor y serrato posterior. Tercer plano, los complejos, que están ubicados dentro de este, que es el triángulo de los esplenios, que se ha levantado para poder verlo. ¿Sí? El complejo mayor, el complejo menor y el transverso del cuello. Ese es el tercer plano. Ahora vamos a observen que todos están llegando a la línea curva occipital superior. Los que vamos a estudiar ahora, que son los músculos profundos, llegan a la línea curva occipital inferior, a la línea nucal inferior. Acá tenemos el cuarto plano. En el cuarto plano están 4 músculos que están, miren, todos menos el oblicuo mayor está en la línea curva occipital menor o línea nucal inferior. También vale los dos términos, ¿sí? Entonces tenemos de la parte medial hacia afuera, recto posterior menor, este recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor y oblicuo mayor. ¿Ya? Observen que estos 3 de aquí forman un triángulo llamado el triángulo de los oblicuos. ¿Qué contiene el triángulo de los oblicuos? Y contiene a la arteria vertebral que está ascendiendo y contiene el primer nervio, la primera rama del nervio cervical, el nervio suboccipital. Entonces, ¿cómo van estos músculos? Miren, este primero, que es el recto posterior menor, va de la línea curva occipital menor, va al tubérculo posterior del atlas. El recto posterior mayor va de la línea curva occipital menor o inferior, que diga, se va a donde al axis, a la apófisis espinosa del axis. Este oblicuo menor va de la línea curva occipital inferior, se va a la apófisis transversa del atlas. Y este oblicuo mayor va de la apófisis transversa del atlas a la apófisis
espinosas del axis. De los 3 músculos, de los 4 músculos, este es el único que no llega a la cabeza, el oblicuo mayor. ¿Sí? El oblicuo mayor. Entonces, estos músculos, y por eso les decía acá la explicación cuando hacíamos axis, miren, casi todos, o los 3 de ellos, están llegando, miren, están llegando a la apófisis espinosa del axis. Por eso les dice una zona bien maciza, bien desarrollada. ¿Está claro? Entonces, estos músculos están en la parte profunda de la nuca. Solo llegan acá, no llegan a la parte superior, ojo, solamente a la línea curva occipital inferior o llamada línea nucal inferior. ¿Sí? Ahora, la mayoría de los músculos he dicho que son extensores. La mayoría. Como por ejemplo el complexo mayor, el recto posterior menor, que es este de acá, y el oblicuo menor. Este y el complexo mayor. Y los otros hacen, aparte de extensores, hacen inclinación lateral y rotación. ¿Quiénes? El esplenio, que está en el segundo plano, el recto posterior mayor, que es este de acá. Esos dos hacen también inclinación, lateralidad y rotación. ¿Sí? Sobre todo lateralidad también hace el oblicuo mayor. Acabo de poner acá el oblicuo mayor. Estos son, resumiendo, las funciones que hacen los músculos. Ahora, ¿quién inerva estos músculos? Por aquí sale el nervio occipital, el primer nervio occipital, y ese es el que va a inervar a la mayoría de los músculos que están en esta zona, la mayoría de ellos. ¿Sí? Y también le va a inervar al recto posterior menor y al complexo mayor. Entonces vemos acá, este es el triángulo que se llama el triángulo occipital o triángulo de Tillau. Ese es el triángulo formado por los oblicuos, oblicuo menor, oblicuo mayor y el recto posterior mayor. Aquí vemos la presencia de esta arteria en la arteria vertebral, contenido en la arteria vertebral y además el nervio cervical, el primer nervio, la rama posterior del primer nervio cervical. Y ese es el nervio que va a inervar a los músculos que están en el triángulo, a estos más al recto posterior menor, más al complexo mayor. Ese es el primer nervio que inerva motoramente, ¿sí? Motoramente a esos músculos de la región de la nuca. Ahora, hay otro músculo, hay otro nervio que sale por debajo del oblicuo mayor, que se llama el nervio occipital mayor o nervio de árbol. ¿Por qué se le llama así? Porque es un nervio muy desarrollado. Vamos a ver si se nota acá. No, en la inervación vamos a ver luego. La inervación. Entonces vamos a la irrigación de la nuca. Y acá vamos a recordar parte también de la irrigación de la zona anterior. Entonces, la nuca está vascularizada por 2 vías, por ramas de la carótida externa, especialmente la arteria occipital, y por ramas de la arteria subclavia, que son la cervical profunda, escapular posterior y la subescapular. Pero vamos a indicar y vamos a repasar estas zonas de acá para que quede bien claro para el paso del 17. La carótida externa, que es esta de acá, esta carótida externa se recuerda que se divide en el triángulo llamado el triángulo de Faravert, que está dentro del triángulo de carotidio. Dentro del triángulo carotidio tenemos un triángulo más específico, que es el triángulo de Faravert. Y dentro de ese triángulo Faravert se divide la carótida en dos, carótida externa, interna y externa. ¿Cómo reconozco la carótida externa? Cuando da su primera rama. Esta es la rama tiroidea superior, que como sabemos vasculariza a la tiroides, pues, la tiroidea superior. Luego da la arteria lingual, que es esta de acá, la arteria lingual que ingresa por el piso de la boca, va a vascularizar a todo el órgano de la lengua. Luego tenemos la arteria facial, que es la tercera arteria, y son 3 arterias colaterales anteriores. Vamos a ver si se ve en otra. Por acá, miren, acá se ve, miren. 3 arterias colaterales anteriores, 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 3 arterias colaterales anteriores,
Esta es la arteria carótida externa, acá, y esta es su primera rama, la rama tiroidea superior, que está ahí, está vascularizando a la tiroides. Esta es la arteria lingual que ingresa por el piso de boca, por el hiato y miloideo, ingresa para vascularizar a la lengua. Y esta es la arteria facial que está entre el buccinador y el músculo macetero, ingresa, y hemos visto esta arteria que va a toda la cara, ocupa la región peniana de la cara y termina en el angular, en la parte más terminal del surco nasogeniano con su rama terminal angular. Eso hemos hecho en cabeza, ¿sí? Entonces, la colateral externa, la arteria externa va a dar 3 ramas colaterales, la carótida externa, 3 anteriores, tiroidea superior, lingual y facial, 3 colaterales anteriores, 3 colaterales posteriores. ¿Cuál es ese? Tenemos primero la arteria occipital, ahorita vamos a explicar porque va a la nuca. Está también una arteria que se llama, no sé si se ve acá, no se nota, se llama la arteria auricular posterior y la arteria faríngea inferior o ascendente. Vamos a ver si se nota acá un poco. Tampoco. Bueno, da 3 ramas colaterales. Una de ellas es la arteria occipital, que es esta de acá, que es esa arteria occipital se origina más o menos a la altura por encima del hueso yoides, más o menos, y esa arteria occipital va a ascender entre los músculos esternocleidomastoideo, el trapecio, perfora y luego aparece en la zona superior. Esa arteria occipital aparece en la zona más superior de la nuca, acompañado del nervio del arno, porque el nervio del arno, pues ese punto va a subir y va a ascender y va a estar ahí. ¿Ya? La parte superficial, esa es la arteria occipital. Esta arteria occipital tiene una rama que se llama la arteria descendente. Esta rama descendente de la arteria occipital hace anastomosis con una rama que viene de la subclavia. Esa rama de la subclavia se llama la cervical profunda, que también da vascularización a la nuca, a la zona de la nuca, y forma una anastomosis. Esta es la cervical profunda. ¿Ven? Se hace anastomosa la rama que desciende con la rama que está ascendiendo y forma una anastomosis en esa zona. Es el arteria occipital, rama de la carótida externa. Entonces, lo que yo he resumido aquí, he recordado cuántas ramas da la arteria carótida externa, pero cuál de la carótida externa va a la zona de la... ¿Cuál de la carótida externa se acabó la pila? ¿Cuál de la carótida externa va